Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 6, el Salmo 125, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y del Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. Nos dice el autor Esdras: el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, que en todo su reino hizo proclamar de palabra y por escrito el siguiente edicto. Habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. El que de ustedes pertenezca a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén, que está en la región de Judá, a reconstruir el templo del Señor Dios de Israel. Y a los que pertenezcan a ese pueblo, vivan donde vivan, que les ayude la gente del lugar con plata, oro, bienes, ganado y otros donativos voluntarios para el templo de Dios que está en Jerusalén. Los jefes de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios, se dispusieron a subir a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les dieron plata, oro, bienes, ganados, objetos preciosos y otros donativos voluntarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos hoy por 3 días una lectura del libro de Esdras, que marca el fin del exilio en Babilonia, donde fueron deportados el reino del sur, de Judá y de Benjamín, que tenía su capital en Jerusalén con el templo. Habían sido deportados por Nabucodonosor en el año 589, también en varias y sucesivas deportaciones. Finalmente, en el 589, la última deportación fuerte. Y así es, según Jeremías capítulo 25, él ha anunciado que este exilio tendrá un fin. Y ahora descubren que cuando llega Ciro, el rey de ese nuevo reino que es de Persia, justamente ellos tienen una política diferente que los babilonios. Babilonia deportaba y sacaba del territorio. El rey de Persia justamente quiere que cada reino dominado por ellos tenga su templo y su lugar de culto. Y por eso decreta que regresen. Y eso es visto justamente como un signo para que se cumpliera la palabra de Dios. Un signo es un enviado. Ciro es tomado como un enviado de Dios para que el pueblo pueda retornar y reconstruir el templo en Jerusalén. Y vemos en este hecho esa reconstrucción de Israel, ese retorno que se da en distintos momentos. Este es el primer momento de ese retorno. No todos los israelitas que viven en Babilonia, que se afincaron en distintos lugares donde fueron deportados, regresan, pero regresa especialmente aquellos que se sienten impulsados para reconstruir el aspecto religioso del culto, lo cultual y la identidad del pueblo. Por eso, la preocupación de construir el templo y los donativos, que justamente tiene sentido para adornar el templo y para poder dar sacrificios, ganado para dar sacrificios en el templo una vez reconstruido. Es una tarea que es casi como un segundo éxodo. Recuerdan que cuando salieron de Egipto después de la última plaga,
Los egipcios le entregaron a los israelitas todo tipo de oro, de bienes, con tal de que el pueblo saliese. Aquí también el rey decreta que le entreguen los habitantes del reino que son judíos y que no regresan, que los provean de bienes, de plata, oro, artículos preciosos, ganados y todo lo suficiente para el viaje de regreso, que no es un viaje simple, es un viaje largo, pero al mismo tiempo tienen que recomenzar la reconstrucción en Jerusalén. Y son la tribu de Judá y de Benjamín, las dos tribus que vivían en ese reino. Es un reino pequeño, pero tenían la capital, Jerusalén, con su templo. Una tarea casi que titánica para la reconstrucción y que en el caminar se va a ver que no es tan sencilla porque claro, empiezan con una querer purificar justamente lo que se llama las costumbres. Y justamente es en esta época donde nace el judaísmo. El judaísmo como lo tenemos hoy. Antes no se conocía eso. Por eso desde Judá nace esta identidad nacional fuerte, la identidad religiosa, el culto religioso. Qué importante es ver que el pueblo lee los acontecimientos civiles, simples y cotidianos de la vida, también como una intervención de Dios. Y eso es justamente el proyecto que Dios realiza a través de nosotros, sus hijos, los hombres, desde una realidad o de otra. Siempre cuando se lee desde esta perspectiva, Dios camina con nosotros. Dios camina, pero hay que darse cuenta. Pidamos al Señor Dios que este nuevo hecho que estamos viviendo desde la palabra de Dios, como el regreso del pueblo a su tierra, también nos ilumine en nuestro momento histórico que estamos viviendo para poder descubrir qué es lo que Dios me está hablando, cómo me está hablando al corazón. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y muy buena semana para todos.